Tenía 15 años y Ari, mi mejor amiga de aquel entonces, tenía 14. Nosotras, bueno, éramos dos fumonas empedernidas. Todo el grupo con el que andábamos eran skaters, así que ya te imaginarás. Porros, risas y más porros. Esa tarde había estado lloviendo sin parar y según el pronóstico, la noche seguiría igual. Claro, con el suelo mojado, ni un skater quiere salir. Era obvio que nuestros amigos no se iban a animar. Pero Ari y yo no íbamos a dejar que un poco de lluvia arruinara nuestra rutina, así que salimos. No recuerdo si salimos de nuestras casas y nos encontramos, o si ya estábamos juntas en alguna casa y salimos de ahí. Lo único claro es que terminamos afuera, buscando cuál de nuestros lugares secretos para fumar seguía seco. Terminamos yendo al patio de mi vieja escuela primaria, justo donde estaban las canchas de handball. Ese lugar era un espacio abierto, con canchas pintadas en el suelo, y nosotras nos acomodamos en una banca, bajo un árbol gigante. Justo frente a nosotras había una rampa de cemento, amplia, que los maestros usaban para subir con sus autos. Para irnos, tendríamos que caminar cuesta abajo por ahí. Más al fondo, se extendían unas 10 canchas de baloncesto, y detrás, un parque infantil enorme. Aunque era público, todo estaba conectado con la escuela de alguna forma. La noche estaba inusualmente quieta. No se veía a nadie más en la calle, y con ese clima no era de extrañar. Estábamos en plenas vacaciones de verano, así que suponíamos que los adultos ya dormían, preparándose para otro día laboral. Nosotras simplemente seguíamos ahí, compartiendo un porro, con la música suave de fondo, hasta que lo vi, allá, al final de las canchas de básquetbol. Justo antes de que empezara el parque, distinguí una figura, un hombre, grande, sentado en una banca, inmóvil. La silueta no dejaba lugar a dudas. Era un adulto. Se lo señalé a Ari. Como siempre, ella se lo tomó con calma y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien. Pero yo no podía quitarme la inquietud de encima. Intenté sonar razonable mientras le pedía a Ari que apagara la música. ¿Qué hacía ese hombre, solo, empapado por la lluvia, en ese lugar a esas horas? No estaba haciendo nada, ni fumando, ni en su celular. Solo, sentado, rígido, observándonos fijamente, sin moverse. Le compartí todo eso a Ari, ya casi al final de nuestro rato ahí, y por fin, incluso ella admitió que era extraño. Para entonces, ya planeábamos irnos. No hicimos un escándalo, solo supimos que era momento de movernos. Para salir, como dije, teníamos que descender esa rampa de concreto. Eso implicaba acercarnos, aunque fuera un poco, a ese tipo. Él iba a notar hacia dónde nos dirigíamos. Nos levantamos, sin prisa. Ari me tomó la mano con fuerza y yo le apretaba la suya, como si eso nos protegiera. Yo no parpadeaba. No lo perdía de vista ni por un segundo. Estaba aterrada, pero intentaba mantener la compostura. Le decía a Ari que no corriera, que fuéramos tranquilas. La verdad, creo que también me lo decía a mí misma. Tenía esta sensación muy fuerte, casi irracional, de que si corríamos, todo se volvería mucho peor. No podía explicar por qué, pero lo sentía. Sentía que él lo sabría, y no quería que él supiera que teníamos miedo. No habíamos avanzado ni la mitad de la bajada cuando sucedió. El tipo se puso de pie, no de golpe, sino con una rigidez extraña, como si cada músculo pesara. Lo observaba sin parpadear.
Era incluso más grande de lo que había pensado. Y entonces, como si alguien le hubiera dado cuerda, pasó de estar completamente quieto a lanzarse hacia nosotras, corriendo, directo, con unas zancadas monstruosas. Sus piernas parecían no tocar el suelo. Nos soltamos al instante y corrimos como nunca en nuestras vidas. Bajamos la pendiente gritando, casi rodando, con la lluvia en la cara y la certeza de que en cualquier momento una de nosotras sería atrapada. No había un alma. Esa calle, que de día tenía algo de vida, era un desierto bajo la lluvia. Sin hablarlo, como si leyéramos la mente de la otra, giramos hacia nuestro escondite habitual. Un parque más abajo, cruzando la calle. Atrás, aún lo veíamos. Había salido del terreno escolar y ya estaba en la calle, siguiéndonos. Las luces escasas apenas lo perfilaban, pero sabíamos que venía. Corrimos hacia el parque donde normalmente nos reuníamos con el resto. Esperábamos encontrar a alguien, cualquiera, pero no había nadie. Solo árboles mojados y bancas vacías. El miedo empezó a convertirse en agotamiento. Sabíamos que no había nadie en varias cuadras a la redonda, que esa noche, si alguien aparecía, sería por un milagro. Llegamos hasta el paso elevado de la autopista. No había gente, pero al menos había luz. No nos habíamos atrevido a mirar atrás desde hace rato, pero ahí, por fin, lo hicimos. El tipo ya no estaba. Nunca sabremos qué lo detuvo. Tal vez se cansó, o quizás solo quería darnos un susto. No tengo idea, y honestamente, prefiero no descubrirlo nunca. Vivo en el norte de Columbia Británica, Canadá. Hace un par de años un amigo me invitó a pasar unos días con él, su madre y su hermana en un lugar junto a un lago, a 1 hora y media de distancia en auto desde la ciudad. Esto fue a finales de junio, cuando comenzaba julio. El sitio se presentaba como un resort, pero en realidad era más similar a un grupo de cabañas rústicas en medio del bosque. Había un edificio principal hecho de troncos, donde se hacía el registro de entrada. También tenía un pequeño salón, un restaurante, varias cabañas de madera y algunas áreas cerca del lago, donde se podían estacionar remolques o casas rodantes. Uno tenía que desviarse de la carretera y subir hasta la zona de recepción. A la derecha de la ruta y en todo el entorno predominaba el bosque, que se extendía por kilómetros. Aunque había algunas casas dispersas alrededor del lago, salvo que fuera un fin de semana largo, rara vez se veía gente por allí. Las cabañas y el sector de remolques estaban separados del edificio central, al que se llegaba caminando unos 5 u 8 minutos por un camino sinuoso. Un poco más allá del edificio, había un claro con un par de mesas de madera. Unos 15 metros dentro del bosque, detrás de esas mesas, se encontraban 2 pequeñas lagunas, rodeadas por una cerca vieja y oxidada. Al llegar por la tarde, descargamos el equipaje. Nos acomodamos en la cabaña, que era bastante acogedora, y salimos a dar una vuelta. No ocurrió nada fuera de lo común ese primer día, ya que anocheció pronto y no tuvimos mucho tiempo para explorar. Al día siguiente amaneció lluvioso y con cielo cubierto, lo cual nos vino bien porque eso significaba menos visitantes y más libertad para movernos por el lugar. Recorrimos la zona cercana al lago y exploramos con más detalle los alrededores de las cabañas. En un momento, llegamos nuevamente al claro con las mesas. Estaban cubiertas de hierba alta y maleza, como si nadie las hubiera usado en mucho tiempo. Mientras revisábamos el área, noté que, un poco más adentro en el bosque, había una sección despejada. Bajamos por una especie de zanja de unos 2,5 metros de profundidad
y atravesamos la vegetación hasta llegar a una zona que parecía contener 2 lagunas artificiales. Estaban cercadas con alambre, y nos quedamos un rato mirando alrededor antes de volver, ya que se acercaba la hora de cenar. Al día siguiente, regresamos al claro con intención de volver a las lagunas. Justo antes de descender, nos detuvo un ruido el crujido de ramas al romperse, como si alguien hubiera pisado 2 palitos en la misma zanja donde habíamos estado el día anterior. Esperamos unos 10 minutos, hasta que una sensación muy incómoda se apoderó de nosotros. Era como si algún animal grande, tal vez un oso, estuviera cerca, acechando por la zona. Decidimos volver a sacar a la cabaña rápidamente y pasar el resto de la tarde dentro, jugando a las cartas. Mientras jugábamos al póker, conversamos sobre lo ocurrido. Aunque al final terminamos riéndonos, pensando que quizás era solo un animal salvaje, como un oso o unos conejos. La siguiente mañana llovía con más intensidad y el cielo estaba mucho más oscuro. Salimos de la cabaña con la intención de volver a las lagunas más tarde, pero primero fuimos a una zona con árboles medianos cerca de donde estábamos alojados. Estábamos divirtiéndonos, golpeando ramas grandes contra los troncos, cuando escuchamos un sonido muy parecido a lo que hacíamos, a unos 60 metros de distancia. Era complicado precisar la distancia exacta, ya que en el bosque el sonido rebota de forma extraña, pero claramente provenía del frente. Pensamos que tal vez era un eco, pero al probar varias veces, nos dimos cuenta de que no era así. Algo o alguien nos estaba imitando, golpeando ramas igual que nosotros. No nos habría parecido tan raro si no fuera por el lugar en el que estábamos. Era una parte muy alejada del complejo, completamente boscosa, y con el clima lluvioso nadie debería estar por allí. Decidimos alejarnos y volver más tarde ese mismo día. Luego regresamos al área de las lagunas y nos quedamos un rato escuchando. No se oía nada, así que pensamos que lo del día anterior había sido solo un animal de paso. Pero a los pocos minutos de estar allí, le pedí a mi amigo que se quedara quieto. Nos detuvimos y nos pusimos a escuchar atentamente. Se oían pasos otra vez más fuertes, más rápidos. Esa misma sensación de miedo volvió de golpe, y salimos corriendo de inmediato hacia la cabaña, sin mirar atrás. Esa noche, fuimos otra vez al claro donde habíamos escuchado los golpes de ramas. Probamos de nuevo a golpear los árboles, pero esta vez no hubo ninguna respuesta. Justo cuando me giré hacia la izquierda, vi algo que me llamó la atención. Había una figura, parecía una persona, detrás de un árbol. Vi cómo se escondía al notar que la había visto. Estuve a punto de gritar, pero me contuve. Le dije a mi amigo que debíamos irnos y salimos corriendo hasta la cabaña. Esa noche, mientras estábamos en el altillo donde dormíamos, hablamos de todo lo que había pasado los últimos 2 días. El lugar donde vi esa figura era el mismo desde donde habían venido los ruidos que nos imitaban. Ambos días habíamos estado cerca de las lagunas y escuchado pasos. Era inquietante. Había demasiadas coincidencias como para pensar que no nos estaban observando o siguiendo. Todo fue muy extraño, especialmente considerando que había estado lloviendo durante todo el tiempo que exploramos. Al día siguiente nos fuimos, ya que se acababa nuestra reserva. Me alegré. No quería pasar ni un minuto más allí, sintiendo que me vigilaban. Una noche salía de la casa de mi pareja bastante tarde. Aunque solíamos quedarnos viendo películas hasta la madrugada en el sofá, sus padres no me permitían quedarme a dormir. Aquella vez
El clima era terrible. Una tormenta azotaba con fuertes lluvias y ráfagas de viento que hacían muy complicado manejar. Ella vive a unos 25 kilómetros de mi hogar y en condiciones normales tomo la autopista principal para volver. Pero esa noche, queriendo reducir el trayecto, decidí tomar un camino alternativo, una vía rural, más corta. Terminé lamentando esa elección muy pronto, ya que ese trayecto tenía poca iluminación y estaba rodeado por campos abiertos que intensificaban la fuerza del viento. Trataba de conducir lo más rápido que podía sin perder el control por la lluvia, pero los pocos postes de luz estaban apagados. Supongo que por el apagón, así que dependía completamente de las luces del auto. A pesar de tener los faros en máxima intensidad, apenas lograba distinguir algo. El agua cubría el parabrisas constantemente y dificultaba mi visión de la carretera. Todo empeoró cuando comenzó a caer granizo. Empecé a sentirme ansioso. No podía ubicarme bien. El vidrio se empañaba y encima estaba usando el coche de mi papá, así que me preocupaba que las piedras lo abollaran. Decidí detenerme en un lado del camino y esperar a que pasara. Poco después, vi lo que parecía una linterna moviéndose en la distancia. Asomé la cabeza por la ventana, recibiendo el granizo y la lluvia en la cara, y distinguí a un hombre que se acercaba. A la distancia no parecía fuera de lo común, pero al acercarse me impresionó lo alto que era, y eso me puso nervioso. Como no lograba ver bien su rostro por la tormenta, subí el vidrio, aseguré los seguros y me quedé observando desde dentro. El sujeto empezó a agitar la linterna con más intensidad hasta que se acercó lo suficiente para que pudiera verle la cara. Lo que vi fue perturbador. Su sonrisa era desmesurada, como sacada de una pesadilla. Me estremecí. Además murmuraba algo, pero no pude entenderlo por el sonido del granizo. Me estaba paralizando del miedo, cuando de pronto noté que otro vehículo se acercaba por detrás. Al girar la cabeza para ver ese auto, el extraño desapareció. No sé si se escondió, se alejó o apagó la linterna, pero cuando volví a mirar por la ventana, ya no estaba. Tampoco se veía el haz de luz que antes se movía. Seguí el auto que venía detrás para tener mejor orientación y poco a poco logré regresar al camino principal. La tormenta había disminuido, pero aún había hielo, así que manejé con precaución. El trayecto se estaba haciendo eternamente largo y además perdí la señal del celular durante un tramo. En ese momento, mientras volvía a prestar atención al camino, apareció un perro negro frente a mí. Aunque iba despacio, no pude evitarlo. Me detuve de inmediato, bajé del coche y revisé la parte trasera, pero no había rastro de ningún animal. Nada, ni un solo indicio de que hubiera golpeado algo. Asustado, volví al auto olvidando el estado del camino y empecé a manejar más rápido, queriendo llegar lo antes posible. Durante el trayecto, algo dentro de mí me empujaba a mirar hacia los campos, a los lados de la carretera. De vez en cuando, giraba la cabeza, pero no veía nada, hasta que, ya cerca de mi casa, volví a mirar por la ventanilla y lo vi. Una silueta alta, vestida de claro, agitando una linterna de forma insistente en medio del campo. Al fin llegué a casa a salvo, sintiendo que había estado en la carretera todo el día. Todavía no logro entender qué fue ese hombre de la linterna, o si realmente atropellé a un perro que después desapareció. Fue una noche tan extraña que a veces me pregunto si todo fue producto de mi imaginación, pero sin duda alguna, fue la noche más aterradora que he vivido.
Esto fue a principios de los 2000, y la razón exacta por la que estaba conduciendo esa noche se me escapa ahora, pero una noche de otoño, cuando ya estaba oscuro, tomé una curva a la derecha, saliendo de la carretera principal. Era un pequeño vecindario, ubicado entre dos ciudades de aproximadamente 0 personas cada una. La lluvia caía con fuerza, y los limpiaparabrisas estaban en velocidad media. No tenía prisa, solo conducía, cuando tomé una curva en el camino hacia un vecindario con quizás 40 casas, un pequeño desarrollo en un callejón sin salida. Recuerdo haberme acercado a la curva y ver a una mujer. Estaba a unos 6 metros de distancia, parada al final de una entrada iluminada por mis faros. Llevaba una camiseta sin mangas y jeans, con los brazos cruzados fuertemente sobre sí misma, como si tratara de entrar en calor. Me miraba directamente, no al auto, sino a mí. No estaba segura de qué pensar, pero lo primero que se me vino a la mente fue que necesitaba ayuda. Yo era joven, solo trataba de ser buena persona, así que reduje la velocidad y bajé la ventanilla del lado del pasajero. Mi auto no tenía ventanas eléctricas, así que tuve que inclinarme y girar la manivela. Ella pudo ver que tenía que bajarla manualmente, y cuando la abrí solo unos centímetros, hizo algo extraño. Extendió la mano y agarró la parte superior de la ventana, con los dedos tan cerca de mi cara, que me sobresaltó. Al principio no supe qué pensar. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Ahora podía ver su rostro. Era joven, probablemente entre 18 y 22 años, con los ojos rojos de tanto llorar y la respiración entrecortada entre sollozos. Volví a preguntar, ¿estás bien? ¿Pasa algo? No respondió, ni siquiera se movió. Solo seguía mirándome fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro, sus dedos aún aferrados a la parte superior de la ventana. El silencio entre nosotras se sentía pesado. Era como si estuviera en otro mundo, sin escucharme, sin siquiera reconocer que yo estaba allí. Pensé que tal vez estaba en estado de shock y que quizás necesitaba más ayuda de la que yo podía comprender. Así que le ofrecí llevarla a algún lugar, ayudarla, pero no reaccionó, ni siquiera asintió. Solo seguía llorando, mirándome directamente. Sentí que estaba en un concurso de miradas con alguien que había perdido la razón. No sé cuánto tiempo me quedé allí, pero se sintió como una eternidad. Eché un vistazo al camino delante de mí, sin saber qué hacer. Luego la miré de nuevo, y algo cambió dentro de mí. No sabía qué le pasaba, pero había algo en todo eso que se sentía mal, como si debiera alejarme. La tensión en el aire era demasiado densa, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Le dije que lo sentía, aunque no sabía bien por qué me disculpaba, y antes de irme conduciendo, le dije, no creo que pueda ayudarte. Por un momento no soltó la ventana, pero luego sus dedos se deslizaron y sin decir una palabra, me alejé en la noche. Nunca pensé mucho en eso, después al menos, no hasta más adelante. Cuanto más lo pensaba, más me preguntaba si estaba en algún tipo de problema o si era una trampa. Nunca sabré qué pasaba con esa chica, pero no creo que jamás olvide sus ojos y la forma en que simplemente se quedó allí, bajo la lluvia, mirándome como si yo no estuviera allí. Crecí en un suburbio de Nueva Inglaterra, en una enorme casa colonial de más de 150 años. De niña, a veces me sentía inquieta, especialmente por la noche.
Tengo 5 hermanos, así que por suerte, casi nunca estaba sola en casa. Poco después de terminar la universidad, solo vivíamos mi mamá y yo en la casa. Mis 3 hermanos mayores ya estaban casados o comprometidos, y los 2 menores estaban en la universidad. En ese momento, mi habitación estaba en el tercer piso, justo en el centro de la casa, alineada con el pasillo que lleva a la puerta principal. La habitación de mi mamá estaba un piso más abajo. Una noche, mientras dormía, empezó a llover con mucha fuerza. No había truenos ni relámpagos, solo lluvia intensa y un viento fuerte. El sonido me despertó y recuerdo quedarme acostada, mirando al techo y escuchando la tormenta. Entonces, escuché claramente lo que parecían pasos lentos en el exterior, como si alguien caminara con zapatos de suela dura. Al principio no estaba segura, porque la lluvia y el viento hacían tanto ruido que era difícil imaginar que los pasos pudieran escucharse desde el tercer piso, pero el sonido se hacía cada vez más claro, como si esa persona se acercara a mi casa. Además de los pasos, la persona estaba silbando. Sentí la necesidad de mirar por la ventana, pero por alguna razón extraña, me sentía asustada. Me incliné fuera de la cama y abrí un poco las persianas, solo lo suficiente para mirar con un ojo. Efectivamente, había una figura alta, tal vez a una cuadra de distancia, caminando hacia mi casa. Era un hombre con abrigo largo y zapatos de vestir, pero no podía ver su parte superior porque estaba bajo un paraguas grande. Cuando llegó frente a mi casa, que quedaba a su derecha, pensé que seguiría caminando, pero en cuanto llegó al inicio del pasillo, dejó de silbar y se giró hacia mi casa, como si fuera a subir a la puerta. Sin embargo, se quedó ahí quieto. Luego inclinó el paraguas hacia atrás, como si mirara directamente hacia mi ventana. No pude ver su rostro, ya que la sombra del paraguas negro lo cubría. Me quedé en shock y absolutamente aterrada, demasiado paralizada para moverme. Se quedó ahí unos segundos. Luego bajó el paraguas a una posición normal. Se dio vuelta en la dirección por donde venía. Volvió a silbar y siguió caminando. Me recosté lentamente en la cama. Esperé a que ya no se escucharan sus pasos ni el silbido, y salí corriendo a la habitación de mi mamá. Aquella persona desconocida caminando afuera en una noche de tormenta me asustó tanto que le pedí dormir con ella, incluso siendo ya una mujer de 21 años.